Todos. En esta clase seguimos con el capítulo 7, las penas futuras, según el espiritismo, y hoy vamos a ver el ítem Bases de la doctrina espírita acerca de las penas futuras. Bueno, para entender este ítem del cielo y el infierno, y antes de leerlo, vamos a recapitular algunos puntos. Todos damos por hecho ya la existencia de los espíritus, ¿no? Sabemos que existen porque sabemos que la vida sigue después de la muerte. Y por lo tanto, sabemos ya que ellos pueden comunicarse con nosotros, que muchos están a nuestro alrededor o que algunos vienen también a visitarnos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a comprender otro punto, otra cuestión importante. ¿Cuál es el estado del espíritu después de la muerte? Ya sabemos, ya hemos comprendido que las penas eternas no existen. Pero, ¿qué pasa realmente con las personas después de la muerte? Vamos a ver primero algunas aclaraciones que podemos encontrar en el libro de los espíritus. En el libro segundo, capítulo primero, acerca de los espíritus, en el ítem diferentes órdenes del espíritu, de espíritus, podemos encontrar aquí algunas cuestiones importantes. En la pregunta 96 tenemos: ¿los espíritus son iguales o existe entre ellos alguna jerarquía? Y la respuesta: son de diferentes órdenes, según el grado de perfección que han alcanzado. En la pregunta 97, ¿hay un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus? Y la respuesta: su número es ilimitado, porque no hay entre esos órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de modo que se pueden multiplicar o restringir las divisiones a voluntad. No obstante, si se consideran los caracteres generales, podemos reducirlos a tres órdenes principales. En la primera categoría, podemos colocar a los que llegaron a la perfección, los espíritus puros. Los del segundo orden han llegado a la mitad de la escala. El deseo del bien es su preocupación. Los del último grado aún están al comienzo de la escala, los espíritus imperfectos. Se caracterizan por su ignorancia, el deseo del mal y todas las pasiones malas que retardan su adelanto. O sea, es importante entrar en esta cuestión, entender esta cuestión para poder comprender cuál será la situación del espíritu después de la muerte. Y hasta aquí, bueno, hemos podido ver, hemos podido comprobar que existen, ¿no?, tres divisiones principales, tres órdenes, ¿no? Seguimos. La pregunta 98. ¿Los espíritus del segundo orden tienen solo el deseo del bien o también el poder para hacerlo? Tienen ese poder según su grado de perfección. Algunos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad, pero todos habrán de sufrir pruebas aún. O sea, necesitan seguir aprendiendo y perfeccionándose todavía, ¿no? Pero lo que predomina en ellos es el deseo del bien y el espíritu predomina sobre la materia. La pregunta 99. ¿Los espíritus del tercer orden son todos esencialmente malos? No, algunos no hacen ni el bien ni el mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacerlo. Por otra parte, también están los espíritus frívolos o duendes, más revoltosos que malignos,
que se complacen antes con la malicia que con la maldad, y que encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades de las que se ríen. O sea, hay una infinidad de subcategorías, ¿no?, dentro de este tercer orden, ¿no? Y aquí predominan todavía las pasiones y la materia. Ahora vamos a ver un poquito, así un poco a modo resumen, porque no he puesto aquí todas las informaciones, pero solo a modo resumen para que podamos adentrar más en este tema y comprender más esta situación. Vamos a ver la escala espírita. Kardec pone aquí algunas observaciones preliminares, ¿no? Y nos dice que la clasificación de los espíritus se basa en su grado de adelanto, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de que habrán de despojarse aún. Esta clasificación, por lo demás, no tiene nada de absoluto. Cada categoría presenta un carácter definido solo en su conjunto, pero de un grado a otro la transición es imperceptible y en los límites el matiz se borra, como en los reinos de la naturaleza, en los colores del arco iris o incluso en los diferentes periodos de la vida del hombre. Los espíritus admiten, por lo general, 3 categorías principales o 3 grandes divisiones. En la última, la que se ubica en la base de la escala, están los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y por la propensión al mal. Los de la segunda se caracterizan por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo del bien. Son los espíritus buenos. Y la primera, finalmente, comprende los espíritus puros que han alcanzado el grado supremo de la perfección. Y dentro de estas categorías, ¿no?, podemos encontrar algunas subdivisiones y debemos recordar también, y eso es muy importante, que los espíritus no pertenecen de modo exclusivo a una subdivisión o a otra, hasta porque el progreso se cumple gradualmente. No es como en una escalera, ¿no? La verdad que cada escalón va dejando atrás una característica para adquirir otra. La evolución funciona más bien como en una espiral. Es un progreso gradual, ¿no?, donde las características se mezclan todavía hasta que poco a poco predominan unas y disminuyen otras. A medida que el espíritu va progresando, ¿no?, van desapareciendo algunas características, algunas imperfecciones, pasiones y surgiendo otras características, otras cualidades. Entonces vamos a ver de forma resumida estas categorías dentro de la escala espírita. Empezamos por el tercer orden. Espíritus imperfectos. Bueno, los caracteres generales de este orden son predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. Tienen la intuición de Dios, pero no lo comprenden. Conservan el recuerdo y la percepción de los padecimientos de la vida corporal y esa impresión suele ser más penosa que la real. Sufren, pues, efectivamente, tanto por los males que soportaron como por los que hicieron soportar a otros. Además, como sufren durante mucho tiempo, creen que siempre habrán de sufrir. Y podemos dividir, ¿no?, este tercer orden en 5 clases principales, que son la 10ª clase, espíritus impuros.
que son propensos al mal y lo hacen objeto de sus preocupaciones. Como espíritus dan consejos pérfidos, inspiran la discordia y la desconfianza y adoptan todas las apariencias para engañar mejor. Se apegan a las personas de carácter lo bastante débil como para ceder a sus sugestiones a fin de empujarlas a la perdición, satisfechos de poder retardar su adelanto al hacerlas sucumbir ante las pruebas que sufren. En las manifestaciones se los reconoce por su lenguaje, la trivialidad y la grosería de las expresiones, tanto en los espíritus como en los hombres, son siempre un indicio de inferioridad moral, sino intelectual. Sus comunicaciones ponen al descubierto la bajeza de sus inclinaciones y si se propone engañar hablando de una manera sensata, no pueden sostener mucho tiempo su rol e inevitablemente dejan traslucir su origen. En la 9ª clase tenemos los espíritus frívolos, que son ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. Se inmiscuyen en todo y a todo responden sin preocuparse por la verdad. Se complacen en causar leves molestias y pequeñas alegrías, generar enredos, inducir maliciosamente a error por medio de engaños y picardías. En la 8ª clase tenemos los espíritus pseudocientíficos. Sus conocimientos son suficientemente amplios, pero creen saber más de lo que saben en realidad. Como han realizado algunos progresos desde diversos puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio que puede engañar respecto a su capacidad y a sus luces. Sin embargo, la mayoría de las veces no es más que un reflejo de los prejuicios y de las ideas sistemáticas de la vida terrenal. Una mezcla de algunas verdades con los errores más absurdos, entre los cuales se traslucen la presunción, el orgullo, los celos y la terquedad de los que no han podido despojarse. En la séptima clase tenemos los espíritus neutros. No son ni tan buenos como para hacer el bien, ni tan malos como para hacer el mal. Se inclinan tanto hacia uno como hacia otro y no se elevan por encima de la condición general de la humanidad, sea en lo moral o en la inteligencia. Se apegan a las cosas de este mundo cuyas alegrías groseras echan de menos. Y en la 6ª clase tenemos los espíritus golpeadores y perturbadores. Estos espíritus no forman, para hablar con propiedad, una clase distinta en atención a sus cualidades personales. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. Suelen manifestar su presencia por medio de efectos sensibles y físicos, tales como golpes, movimiento y desplazamiento anormal de cuerpos sólidos, agitación del aire y etc. Se muestran apegados a la materia más que otros. Todos los espíritus pueden producir dichos fenómenos, pero los espíritus elevados los dejan en general entre las atribuciones de los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales que para las de la inteligencia. Cuando aquellos juzgan que las manifestaciones de ese género son útiles, se sirven de estos espíritus como auxiliares. Vamos al segundo orden, que están los espíritus buenos. Aquí, la característica es el predominio
del espíritu sobre la materia, deseo del bien. Sus cualidades y su poder para hacer el bien se hallan en relación con el grado al que han llegado. Algunos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad. Los más adelantados reúnen el saber y las cualidades morales. Como aún no están completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su categoría, las huellas de la existencia corporal, ya sea en la forma del lenguaje o en sus hábitos, en los cuales se reconocen incluso algunas de sus manías. De lo contrario, serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y a lo infinito y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son felices por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que los une es para ellos la fuente de una dicha inefable que no es alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las pasiones malas que son el tormento de los espíritus imperfectos. No obstante, todos tienen aún pruebas que sufrir hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Y podemos dividirlos en 4 grupos principales, ¿no? Que son los que están en la quinta clase, que son los espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar servicio a los hombres y en protegerlos, pero su saber es limitado. Su progreso es más acabado en el sentido moral que en el intelectual. La cuarta clase, espíritus científicos. Lo que los distinguen especialmente es la amplitud de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales tienen más aptitud. Sin embargo, solo encaran la ciencia desde el punto de vista de la utilidad y no mezclan con ella ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. En la tercera clase, los espíritus sabios. Las cualidades morales del orden más elevado forman su carácter distintivo. Si bien no tienen conocimientos ilimitados, están dotados de una capacidad intelectual que les proporciona un juicio sano acerca de los hombres y las cosas. Y en la segunda clase, los espíritus superiores. Reúnen la ciencia, la sabiduría y la bondad. Su lenguaje solo refleja benevolencia. Es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad los hace más aptos que a otros para darnos las nociones más justas acerca de las cosas del mundo incorporal, dentro de los límites de lo que se le permite al hombre conocer. Se comunican gustosos con los que buscan la verdad de buena fe y cuyas almas están suficientemente desprendidas de los lazos terrenales para comprenderla. En cambio, se alejan de aquellos que solo están animados por la curiosidad o a quienes la influencia de la materia desvía de la práctica del bien. Cuando por excepción encarnan en la tierra, lo hacen para cumplir en ella una misión de progreso. En ese caso, nos ofrecen el modelo de perfección al cual la humanidad puede aspirar en este mundo. Muy bien. Y ahora entramos en el primer orden, los espíritus puros. Y sus características generales son influencia nula de la materia, superioridad intelectual y moral absoluta en comparación con los espíritus de otros órdenes. Y existe solamente una única clase, ¿no? La clase primera. Y ellos han recorrido
todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Alcanzaron la suma de la perfección de que es capaz la criatura, razón por la cual ya no habrán de sufrir pruebas ni expiaciones. Como no se encuentran sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, realizan la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, porque no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Con todo, esa dicha no consiste en una ociosidad monótona que transcurre en perpetua contemplación. Son los mensajeros y los ministros de Dios, cuyas órdenes se ejecutan para mantener la armonía universal. Dirigen a los espíritus inferiores a ellos, los ayudan a perfeccionarse y les asignan su misión. Asistir a los hombres en sus padecimientos, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la felicidad suprema es para ellos una grata ocupación. Se los designa a veces con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. Bueno, con toda esta información, ¿no?, de todas estas características, de poder comprender que existen diferencias, ¿no?, de evolución entre los espíritus, que están en diferentes puntos de esta escala espírita, ¿no?, en diferentes puntos del camino hacia la perfección. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de comunicaciones y después haremos un análisis. La primera comunicación está en la revista Espírita, enero de 1858, Evocaciones Particulares, y se titula Mamá, estoy aquí. Y entonces hay primero aquí un relato, ¿no?, una explicación de Kardec. Dice: hace algunos meses atrás, la señora X había visto desencarnar a su única hija de 14 años, objeto de toda su ternura y muy digna de sus lamentos por las cualidades que prometían hacer de ella una mujer cabal. Esta joven había sucumbido a una larga y dolorosa enfermedad. La madre, inconsolable ante esta pérdida, veía que su salud se alteraba a cada día y repetía sin cesar que pronto ella iría a reunirse con su hija. Informada de la posibilidad de comunicarse con los seres del más allá, la señora X resolvió buscar en una conversación con su hija un alivio a su pena. Una dama de su conocimiento era medium, pero al ser una y otra poco experimentadas para semejantes evocaciones, sobre todo en una circunstancia tan solemne, me pidieron para que yo asistiera a la misma. Éramos 3, la madre, la medium y yo. He aquí el resultado de esta primera sesión. Entonces la madre dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Espíritu Julie, mi hija querida, te ruego que vengas si Dios lo permite. Y Julie contesta: mamá, aquí estoy. La madre: ¿sos realmente vos, hija mía, que me responde? ¿Cómo puedo saber que sos vos? Y Julie contesta: Lily. Lily era un nombre familiar dado a la joven en su infancia. No era conocido ni por la medium ni por mí, puesto que desde varios años solo se la llamaba por su nombre de Julie. Ante esta señal, la identidad era evidente. La madre no pudo dominar su emoción y estalló en sollozos. Mamá,
¿Por qué te afligís? Soy muy feliz, no sufro más y te veo siempre. La madre: pero yo no te veo. ¿Dónde estás? Aquí, a tu lado. Mi mano está sobre la señora, que sería la medium, ¿no? Para hacerla escribir lo que te digo. Mira mi escrita. En efecto, la escritura era la de su hija. Y la madre: vos decís, mi mano, entonces tenés un cuerpo. Julie: no tengo más ese cuerpo que me hacía sufrir tanto, pero tengo una apariencia. ¿No estás contenta de que yo no sufra más, ya que puedo conversar con vos? Y la madre: entonces, si te viera, te reconocería. Sí, sin duda, y a menudo ya me viste en tus sueños. La madre: realmente te vi en mis sueños, pero creí que era un efecto de mi imaginación, un recuerdo. Julie: no, era yo la que siempre estaba con vos, buscando consolarte. Fui yo que te inspiré la idea de evocarme. Tengo muchas cosas para decirte. Desconfía del señor X. Él no es sincero. Ese señor conocido, aquí un apunte de Kardec, ¿no? Ese señor conocido únicamente por la madre y nombrado tan espontáneamente, era una nueva prueba de la identidad del espíritu que se manifestaba. Y la madre, ¿no? ¿Qué puede pues hacer contra mí este señor? No puedo decírtelo. Esto me está vedado. Solamente puedo advertirte que desconfíes de él. Y la madre: ¿estás entre los ángeles? Oh, todavía no. No soy lo bastante perfecta. Y la madre dice: sin embargo, no te conocí ningún defecto. Eras buena, dulce, amorosa y benévola para con todo el mundo. ¿Esto no es suficiente? Para vos, mamá querida, yo no tenía ningún defecto y me lo creía porque frecuentemente me lo decías, pero ahora veo lo que me falta para ser perfecta. Y la madre: ¿cómo vas a adquirir las cualidades que te faltan? En nuevas existencias que serán cada vez más felices, contesta Julie, ¿no? Y la madre pregunta: ¿será en la tierra que tendrás esas nuevas existencias? No lo sé, contesta. Puesto que no habías hecho mal alguno durante tu vida, ¿por qué sufriste tanto? Pregunta la madre. Pruebas, pruebas, la he soportado con paciencia por mi confianza en Dios. Soy muy feliz hoy. Hasta pronto, mamá querida. Bueno, y aquí otro apunte de Kardec, ¿no? En presencia de semejantes hechos, ¿qué nos haría hablar de la nada después de la tumba, cuando la vida futura se nos revela, por así decirlo, tan palpable? Esta madre, minada por la tristeza, siente hoy una felicidad inefable al poder conversar con su hija. Entre ellas no existe más la desesperación. Sus almas se entrelazan y se expanden en el seno de una y de otra por el intercambio de sus pensamientos. A pesar del velo con el cual hemos rodeado este relato, no nos hubiéramos permitido publicarlo si no estuviéramos formalmente autorizados para ello. Nos decía esta madre: si todos los que han visto partir de la tierra sus afectos pudiesen sentir el mismo consuelo que yo. Mirad que, bueno, además de muy bonita esta comunicación y ser un consuelo, esta comunicación es un ejemplo de algunas características de esta niña, ¿no? En qué grado más o menos de adelanto, ¿no? estaría esta niña, que viene además a comunicarse con su madre para traer a ella un consuelo. Bueno, vamos a seguir un poquito más y voy a leer
Otra comunicación que está también en la Revista Espírita de 1858 en la edición de marzo. Y en Conversaciones del Más Allá, el asesino Lemaire. Bueno, condenado a la pena de muerte por el Supremo Tribunal de Justicia en lo criminal de Aisne y ejecutado el 31 de diciembre de 1857 y evocado el 29 de enero de 1858. Ruego a Dios Todopoderoso que permita al asesino de Lemaire, ejecutado el 31 de diciembre de 1857, venir hacia nosotros. Y ahí viene una respuesta. Estoy aquí. ¿Qué sentimiento tienes al vernos? Y el asesino contesta, vergüenza. ¿Cómo una joven, mansa como un cordero, puede servir de intermediario a un ser sanguinario como tú? O sea, se refiere a la medium, ¿no? Y el espíritu contesta, Dios lo ha permitido. ¿Has conservado todo tu conocimiento hasta el último momento? Y el espíritu contesta, sí. E inmediatamente después de tu ejecución, ¿has tenido conciencia de tu nueva existencia? La respuesta, estaba sumergido en una inmensa turbación de la que aún no he salido. Sentí un inmenso dolor. Me pareció que mi corazón lo sufría. He visto rodar algo al pie del patíbulo. He visto correr sangre y mi dolor se ha vuelto más punzante. ¿Era este un dolor puramente físico, análogo al que sería causado por una herida grave como la amputación de un miembro, por ejemplo? No, imagínate un remordimiento, un gran dolor moral. ¿Cuándo has comenzado a sentir este dolor? Y la respuesta, desde que he quedado libre. El dolor físico causado por el suplicio, ¿era sentido por el cuerpo o por el espíritu? Y la respuesta, el dolor moral estaba en mi espíritu. El cuerpo sintió el dolor físico, pero el espíritu desligado lo sentía también. ¿Has visto tu cuerpo mutilado? He visto algo deforme que me parecía no haber dejado. Sin embargo, todavía me sentí entero. Era yo mismo. ¿Qué impresión te produjo esa visión? Sentía demasiado dolor. Estaba absorbido por él. ¿Cuál es el primer sentimiento que tuviste al entrar en tu nueva existencia? Y el espíritu contesta, un sufrimiento intolerable, una especie de remordimiento punzante cuya causa ignoraba. ¿Te has encontrado con tus cómplices, los cuales fueron ejecutados al mismo tiempo que tú? Para nuestra desgracia, el hecho de vernos es un continuo suplicio. Cada uno de nosotros reprocha al otro su crimen. ¿Has encontrado tus víctimas? Las veo, son felices, sus miradas me persiguen, las siento que penetran hasta lo más profundo de mi ser y en vano intento evitarlas. ¿Qué sentimiento has tenido al verlas? Vergüenza y remordimiento. Las he arrebatado con mis propias manos y aún las odio. ¿Qué sienten ellas al verte? Piedad. ¿Tienen ellas odio y deseo de venganza? No, sus ruegos solicitan para mí la expiación. No sabrías comprender cuán horrible es el suplicio de deberlo todo a quien se odia. ¿Lamentas la vida terrestre?
lamento mis crímenes. Si la situación estuviese aún en mis manos, yo no volvería a sucumbir. ¿Creías en Dios cuando estabas encarnado? No. Se dice que en el momento de morir te has arrepentido. ¿Es verdad? Y la respuesta, ¿no? He creído en un Dios vengador. He tenido miedo de su justicia. En este momento, tu arrepentimiento es más sincero. Ay de mí, veo lo que he hecho. ¿Qué piensas de Dios ahora? Lo siento y no lo comprendo, contesta. ¿Te parece justo el castigo que te ha sido infligido en la tierra? Y él contesta, sí. ¿Esperas obtener el perdón de tus crímenes? No sé. ¿Cómo piensas reparar tus crímenes? Por medio de nuevas pruebas, pero es como si la eternidad estuviese entre ellas y yo. ¿Quisieras decirnos cómo te has escapado de la prisión de Montdidier? Y el espíritu contesta, no sé más. Mi sufrimiento es tan grande que solo tengo el recuerdo del crimen. Déjenme. Podríamos dar algún alivio a tus sufrimientos. Y el espíritu contesta, hagan votos para que la expiación llegue. Bueno, esta comunicación es aún más detallada y aún más específica, ¿no? Y podemos ver también con más claridad dónde estaría ubicado en la escala espírita, pues este espíritu que se ha comunicado. Bueno, vamos a ver una última comunicación solamente a modo de ejemplo que está en la revista espírita de 1859, la edición de octubre, Conversaciones del Más Allá, el padre Crespin. Y aquí tenemos una nota de Kardec. Los periódicos han anunciado recientemente la muerte de un hombre que vivía en Lyon, donde era conocido con el nombre de padre Crespin. Era varias veces millonario y de una avaricia poco común. En los últimos tiempos de su existencia había ido a vivir con el matrimonio Fabre, que se comprometió a alimentarlo mediante 30 centavos por día, ya hecho el descuento de 10 centavos para su tabaco. Poseía 9 casas y residía antes en una de ellas, en una especie de nicho que había mandado hacer bajo la escalera. En la fecha de cobrar los alquileres, arrancaba los afiches de las calles para usar estos papeles como recibos. El decreto municipal que dejó sin efecto la exención de inmuebles le causó una violenta desesperación. Hizo trámites para obtener una excepción, pero todo fue inútil. Él gritaba que estaba arruinado. Si tuviese solamente una casa estaría resignado, pero tengo 9, agregaba. Bueno, y aquí se hace la evocación, ¿no? Y el espíritu contesta, estoy aquí, ¿qué queréis de mí? Ay, mi oro, ¿qué han hecho con él? ¿Extrañáis la vida terrestre? Oh, sí. ¿Por qué la extrañáis? Porque no puedo tocar más mi oro, ni contarlo, ni esconderlo. ¿En qué empleáis vuestro tiempo? Estoy aún muy vinculado a la tierra y es bien difícil que me arrepienta. ¿Regresáis algunas veces para ver vuestros apreciados tesoros y vuestras casas? Tantas veces como puedo. Cuando encarnado, ¿nunca pensasteis
que no llevaríais nada de eso hacia el otro mundo. No, mi única idea era vincularme a las riquezas para acumularlas. Nunca pensé en separarme de ellas. ¿Cuál era vuestro objetivo al amontonar esas riquezas que no servían para nada, ni incluso para vos, puesto que vivíais de privaciones? Yo sentía la voluptuosidad de tocarlas, contesta, ¿no? ¿De dónde provenía esa sórdida avaricia? Del goce que sentía mi espíritu y mi corazón al tener mucho dinero. En la tierra no he tenido sino esta pasión. ¿Comprendéis que eso era avaricia? Sí, ahora comprendo que yo era un miserable. Sin embargo, mi corazón es aún muy terreno y experimento un cierto goce al ver mi oro, pero no puedo tocarlo, y esto ya es un comienzo de punición en la vida en que estoy. ¿No experimentabais, pues, ningún sentimiento de piedad para con los desdichados que soportaban la miseria, y nunca os vino el pensamiento de ayudarlos? Y mira la respuesta del Espíritu. ¿Por qué no tenían dinero? Problema de ellos. ¿Cuáles fueron vuestros primeros pensamientos cuando os reconocisteis en el mundo de los espíritus? Y la respuesta. Mi primer pensamiento fue el de buscar mis riquezas y sobre todo mi oro. Cuando no vi nada más que el espacio, me sentí muy infeliz. Mi corazón se despedazó y el remordimiento comenzó a apoderarse de mí. Parece que cuanto más la busco, más sufro por mi avaricia terrena. Cuando encarnado no teníais amigo en la tierra, porque un avaro como vos no puede tenerlos. Los tenéis entre los espíritus. Nunca he orado por nadie. Mi ángel guardián, a quien he ofendido mucho, es el único que tiene piedad de mí. ¿Cómo adquiristeis vuestra fortuna? Un poco gané, honestamente, pero hice mucha extorsión y otro poco robé a mis semejantes. ¿Podemos hacer algo por vos? Sí, un poco de vuestra piedad para una alma en sufrimiento. Bueno, otra comunicación bastante interesante, ¿no? Que deja ahí, pues, indicios muy claros, ¿no? En qué punto puede estar este espíritu también. Bueno, podemos ver con todo eso que el estado en que el espíritu se encuentra depende únicamente de cómo éste actuó durante su encarnación, ¿no? Y el tiempo en que perdure en tal o cual situación va a depender de su aceptación y comprensión de su realidad y de la realidad de la vida espiritual. Y también el tiempo que tarde en comprender y aceptar las leyes morales. Pues bien, otro punto importante que debemos comprender es que Kardec, después de tantas pesquisas, reflexiones y comunicaciones de los espíritus que fueron minuciosamente analizadas, pudo entonces entender que las diferencias morales que existen entre los espíritus es la misma que existen entre los hombres. Y con la ayuda de los espíritus superiores pudo establecer entonces una comparativa, ¿no? Una escala que también ayudaría a analizar las comunicaciones recibidas, además también de ayudarnos a entender en qué punto de la evolución podemos estar y qué podemos esperar en el momento del desenlace, ¿no? Y con todo eso, vamos a entender entonces cuáles son las bases de la doctrina espírita acerca de las penas futuras, como nos dice en este ítem de estudio, ¿no? Del cielo y el infierno, que dice lo siguiente.
En lo que respecta a las penas futuras, así como En lo que respecta a las penas futuras, así como sucede con sus demás puntos, la doctrina espírita no se basa en una teoría preconcebida. No se trata de un sistema que sustituye a otro sistema. En todos sus puntos se apoya en observaciones y eso es lo que le confiere su autoridad. Así pues, nadie imaginó que las almas después de la muerte habrían de encontrarse en tal o cual situación. Son esas almas, las mismas que dejaron la tierra, las que hoy vienen a iniciarnos en los misterios de la vida futura, describiendo su situación feliz o desventurada, sus impresiones y la transformación que sufrieron a partir de la muerte del cuerpo. En una palabra, vienen a completar las enseñanzas de Cristo sobre el particular. No se trata aquí de las revelaciones de un solo espíritu que apenas podría ver las cosas desde su punto de vista, con un único aspecto, o hallarse dominado aún por los prejuicios de la vida terrenal. Tampoco se trata de una revelación hecha a un solo individuo que podría dejarse llevar por las apariencias, o de una visión estática que se presta a ilusiones y que muchas veces no es más que reflejo de una imaginación exaltada. Se trata, en cambio, de innumerables ejemplos proporcionados por espíritus de todas las categorías, desde los más elevados hasta los más inferiores de la escala, con la ayuda de otros tantos intermediarios diseminados por todos los puntos del globo. De ese modo, la revelación no es privilegio de nadie. Todos pueden ver y observar, y ninguno está obligado a creer con la fe ajena. Pues este ítem resume todo lo que hemos visto a lo largo de esta clase, que hemos podido ver y comprobar cómo se hizo el análisis, ¿no? El análisis de todas las comunicaciones recibidas de los espíritus que estaban, ¿no? Que están, ¿no? En diferentes puntos de esta escala espírita, de esta escala evolutiva. Y toda esa pesquisa, todo el análisis que fue hecho por Kardec de todas estas comunicaciones, que como bien está escrito aquí en este ítem, no fue solamente de un espíritu, ni solamente vino a través de una sola persona, de un solo medium, sino de varios mediums, a través de muchas comunicaciones, de muchos espíritus, de muchas partes del planeta, ¿no? Entonces, a través del análisis de todo eso, es que se pudo llegar Kardec a hacer esta base, ¿no?, de la doctrina espírita acerca de las penas futuras. Pudo con todo esto Kardec completar las enseñanzas de los espíritus, ¿no?, para hacernos comprender cómo son las penas futuras, que no son eternas, pero que pueden existir dependiendo del grado en que se encuentre el espíritu a la hora de su desenlace, ¿no? Que se encuentre el hombre encarnado a la hora de su desenlace, y que esas penas durarán tanto tiempo como sea necesario, o tanto tiempo cuanto el espíritu se permita, ¿no?, buscar otras explicaciones, comprender las leyes morales, comprender a Dios, ¿no?, comprender la realidad
de la vida material y de la vida espiritual.